buenos días, que el Señor bendiga un montón, me alegro mucho de estar aquí de nuevo. Es la primera vez que predico desde aquí, en este púlpito, pero ya desde pequeñito, como bien ha dicho nuestro hermano José Antonio, no me equivoco, ¿verdad? Juan Antonio. Yo lo conozco por el apellido, Piñero, Entonces Juan Antonio para mí es nuevo. Yo me crié aquí y como estos pequeñines, me tocaba decir las poesías, lo pasaba muy mal, me ponía muy nervioso. Manuel Salvador me bautizó aquí en la fila bautismal y tengo muchos buenos recuerdos de este lugar y de lo que el Señor ha hecho a través de nosotros y de que siga abierto y de que sea una luz y de que tú estés aquí esta mañana porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y además Dios había previsto que tú estuviésemos aquí esta mañana para escuchar su palabra. Y su palabra cae como el agua fresca, como los alimentos que necesitamos cada día. Y Jesús es lo que ha hecho siempre, desde que lo conocemos, es alimentarnos. El Espíritu también nos alimenta, por supuesto, de afuera, pero el Espíritu siempre está llenito en el momento que nos acercamos al Señor. Y la mayoría de los milagros más grandes que hizo Jesús fue alimentación. Alimentación de 4.000, pero primero alimentó a 5.000. Y en esos 5.000 que alimentó no se contaban ni con los niños, ni con los ancianos, ni con las mujeres. Qué dramático, ¿verdad? Solo contar con los hombres. Y ese milagro lo encontramos en el Evangelio de Juan, que me gustaría que pudiese abrir tu Biblia, capítulo 6. No vamos a hablar de todo el capítulo, pero vamos a comenzar mirando un poco el contexto, el texto, para que podamos entender hacia dónde quiero llegar en esta mañana. Capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Fijaos el título de este capítulo 6. Alimentación de los 5.000, ¿vale? Y Jesucristo lo que hizo aquí fue, en este primer párrafo, que se nos alinea con 15 versículos, es que alimentó a la multitud. Y había una multitud, se nos dice, de 5.000 personas. Y ya sabéis que donde hay alimento, rápido se corre la voz, etcétera. Pero llegado el momento, querían hacer rey a Jesús. Y Jesús era consciente de esto. Lo querían hacer rey porque, claro, vaya cacho milagro que no hemos visto nunca. Nos ha alimentado a todos, no ha faltado de nada. Este tiene que ser nuestro rey, vamos, a la fuerza. Este es el ungido de Dios que tanto se nos ha predicado durante tantos años. Y en el capítulo 15, entendiendo Jesús, en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, o a solas. Increíble, ¿verdad? Después los discípulos fueron en busca de él y no hallándole cruzaron el mar de Tiberias o el mar de Galilea y se fueron a la zona o a la parte de Capernaum. Y al llegar allí a Capernaum, antes de llegar Jesús, sabéis este episodio porque está aquí escrito también, pero lo habéis oído multitud de veces. Jesús fue caminando sobre el agua hacia la barca y la barca estaba en tormentas y hoy se ha hablado bastante de tormentas. Y la vida de los discípulos la mayoría de las veces era en tormentas. Situaciones indeseables, situaciones estrechas, como es una barquita, y estaba ahí temblando y el mar venía y las olas le caían y Jesús vino a ellos, ya sabéis el milagro, se montó con ellos, cruzó al otro lado, llegando a Capernaum la gente seguía buscando a Jesús, no sabían por dónde había tirado, cruzaron al otro lado, a lo que Jesús se encuentra con la multitud, o la multitud encuentra a Jesús. Y en el versículo 26, mirad conmigo, voy a tener que poner las gafas porque me he dejado el labrillo de Biblia, lo he dejado ahí en Menorca, entonces no hay otra. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Claro, vaya afirmación, ¿no? Vienen hartitos, cruzan el mar, hacen un gran esfuerzo para ver al maestro y el maestro les dice, claro, es que me buscáis porque os di de comer. No me buscáis porque habéis visto las obras, sino porque os llené la barriguita, la panza.
Bueno, después de un tira y afloja, Jesús tiene que ser un poco más claro y en el versículo, mirad conmigo, versículo 35 y 36 de este capítulo 6 le tiene que decir Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ni habéis creído a mis señales, a mis obras, y tampoco me creéis a mí. Entonces, el pan que estáis buscando no está donde vosotros pensáis. El pan que vosotros buscáis os lo va a dar un rey de aquí abajo. Pero el pan que yo os estoy ofreciendo, dice Jesús, viene de arriba. Y es el pan espiritual que necesitáis. Y esta es la sociedad hoy día. Está saciada de pan de aquí abajo y se olvida del pan necesario, que es el pan que viene de arriba. Y no estoy hablando del maná, estoy hablando del pan espiritual que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hacemos esto y una y otra vez, seas o no seas cristianos. Eres saciado de todo y, como bien se ha dicho, empiezas a olvidarte un poco del Señor. Y las cosas te van bien. Y quizás cogiste un poco de renombre por ahí fuera, no necesitas nada. Como aquel que llenó su granero, dice, relájate, conténtate porque tienes los graneros llenos, duerme y descansa que no pasa nada. Y el Señor le dijo, insensato, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y hermano, nosotros estamos continuamente al filo de que vengan a por nuestra alma. Continuamente. Hoy puede ser tu último día, como hoy puede ser tu mejor día de vida. Hoy puede ser un gran regalo del Señor, pero solamente te lo va a dar el Rey de arriba, el Rey de gloria, dice el Salmo 24, el Rey de gloria. Y como es normal, a Jesús no lo entendieron, pero sigo insistiendo. ¿Creéis que lo entendemos hoy? En nuestros lugares, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, en nuestros puestos de trabajo, ¿entienden la obra de Jesús? Es verdad que hemos dado fe, nos hemos bautizado, hemos puesto nuestros dones al servicio del Señor, pero cuando llegan las dificultades o los problemillas, no entendemos que Jesús esté dentro de ese problema. No entendemos que Jesús esté programando ese viaje en barca lleno de tormenta, no lo entendemos. Señor, ¿de verdad? ¿Cómo me puede ocurrir esto ahora que me estoy acercando a ti? No tiene lógica. Yo pensaba, yo creía, porque me habían dicho que las cosas me irán bien. El Salmo 23, que tanto me gusta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero David estaba en apuros cuando escribió este Salmo. Y cuando decía nada me faltará, es nada de nada, de bueno y de malo. Pero hay algunos que le han añadido un versículo a este Salmo y dicen, Jehová es mi Señor, nada me faltará y la nevera siempre llena estará. Pero eso nos dice la Biblia. La Biblia dice que la nevera va a estar vacía muchas veces. La nevera de afuera y la nevera de adentro. Y necesitamos comer. Y el lugar para comer es en la casa de Dios. Y este es el mejor lugar. Esta es la mejor opción de toda tu semana. De todo tu mes o de todo tu año. No sé cuánto tiempo llevas sin venir a un encuentro con Dios, pero no venimos porque predique esto o el otro, o porque vino aquel o aquel, sino porque Dios está aquí. Jesucristo está aquí, su Espíritu Santo está aquí y seguramente está en ti, en el momento que lo recibiste como tu Señor y Salvador. Pero llega un momento que la cosa se pone más estrecha, aquellos 5.000 ya se dan la vuelta, no quieren saber nada de Jesús, es muy duro hablando, los confronta de frente, eso nos gusta a la gente que los confronte. Y entonces en el versículo 60, eso sí me gustaría trabajarlo con vosotros, capítulo 6, versículo 60 hasta el 71. Vamos a ir analizándolo. Dice, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Padre, que tanto bien nos hace, Señor. Estamos tan felices, tan contentos, Señor. Y además, Señor, nos ha bendecido con la presencia de todos mis hermanos y hermanas, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por todos, para que podamos recibir tu palabra, tu dirección, Señor, y tu corrección. Estamos muy agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegado este momento de tensión, la confrontación ya no era solamente con la multitud, sino que ahora eran con los discípulos. Ahora os tengo que decir que Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía solamente 12 apóstoles. Los discípulos somos tú y yo, ¿vale? Los que seguimos a Jesús. Discípulo es igual a seguidor de Jesús. Ahora, los apóstoles son los que vivieron con Jesús, estuvieron muy cerca de Jesús y estaban las 24 horas con él, ¿vale? Para ser apóstol, una vez que Judas fue y se ahorcó, tuvieron que escoger entre José y Matías. Y una de las condiciones es que tenía que haber estado con el maestro. Tenía que haber visto al maestro y tenía que haber vivido esas vivencias que ellos también tuvieron. A lo que Jesús confronta a estos discípulos y, claro, ¿qué ocurre cuando confrontas? Que te llega la murmuración, porque a nadie le gusta que te confronten. Entonces, en el versículo 61, mirad conmigo, por favor, dice lo siguiente. Bueno, lo primero, el 60. Al oírla, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Ahora, os quiero decir algo. A lo mejor algunos de los que lleváis un tiempo sin venir, os fuisteis de este lugar porque acabasteis ofendidos. Vaya estupidez, ¿verdad? Abandonar a Dios por la ofensa de un ser humano. ¿Hay algo más estúpido en este mundo? ¿Hay algo más bobo? ¿Eso es lo que vale Cristo para nosotros? ¿Una ofenda? ¿No poder confrontar al hermano y decírselo a la cara? Y decirle, no estoy contento con lo que has dicho de mí. No estoy contento con lo que has hecho de mí. Y las iglesias se vacían hoy día por confrontaciones humanas, tontas, bobas, huecas. Sin embargo, estamos despreciando la obra de Dios y la presencia de Dios y tener ese encuentro tan necesario con el Señor. Porque todos los días que hay reunión, nos vamos a juntar. Y en cada reunión tú vas a conocer un poco más al hermano. Y te darás cuenta de que es de carne y hueso como tú. Y tendrás que soportar. Pero ¿qué dijo Jesús? Soportaos unos a los otros. Aquí no se libra nadie. Soportaos unos a otros. Por lo que, obviamente, le llega la confrontación a esos discípulos y Jesús empieza a ser murmurado por los demás. Y cuando le llega la murmuración, Jesús, que sabe muy bien que están murmurando de él y de sus palabras, le dice, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿De verdad? ¿Que os diga la verdad a la cara os ofende? Fíjate, hermanos, que para buscar las cosas de Dios, uno no puede ir de medias tintas. En esta vida que hemos escogido con el Señor, las cosas no son fáciles. Tenemos el testimonio, creo que os predicaron la semana pasada el montón de persecución que hay por todos sitios, pero nosotros estamos de maravilla. Lo único que nos estorba es lo que hayan hablado de nosotros, o si tal o si cual, pero por lo demás, mira qué bien estamos. Estamos genial, nadie está mirando a la puerta por si aparece, o no tenemos una segunda puerta por donde escapar por si ocurre algún ataque. Estamos muy bien, estamos extremadamente bien. Entonces, el Señor les tiene que decir, mirad,
Al contrario que el pan que os he dado, mis palabras, las que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Y como son espíritu y son vida, van a confrontar con la de aquí abajo. Y como no las oís normalmente, os van a retumbar los tímpanos espirituales, porque no las entendéis. Y como no las entendéis, pues no queréis aceptarlas. Y como no queréis aceptarlas, me vais a poner verde. Pero os estoy diciendo una y otra vez a vosotros, mis discípulos, que yo soy el pan de vida. Y que yo no he venido a animar y a levantar y a alimentar vuestros vientres, sino a animaros y a levantaros espiritualmente, y para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero si vosotros, mis discípulos, ni siquiera lo habéis entendido, ¿cómo voy a esperar que esos 5.000 que se acaban de ir lo entiendan? No hay manera. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Qué frase más increíble. En nuestra sociedad que tanto nos gusta comer pan, y sin embargo nos atiborramos a pan y nos olvidamos de comer el pan divino, el pan que viene de Dios. No sé cuántas veces lees la Biblia al día, pero es el alimento que necesitamos para solucionar nuestros problemas, de adentro hacia afuera. El Señor quiere arreglar nuestros problemas de adentro para afuera. Comenzar con la palabra de Dios, ser dirigidos por la palabra de Dios, comer con la palabra, cenar con la palabra, acostarte con la palabra. Trae vida y vida en abundancia, porque aquieta el caballo salvaje que llevamos dentro. Y nos acordamos de las frases que dice Jesús continuamente. Y vemos a unos y a otros como lo veía Jesús. A las mujeres las vemos como nuestras hermanas, nuestras madres. A los hombres los vemos como nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas. Y los queremos en el amor de Dios. Y no porque sean hermanos, sino porque son creación de Dios. Pero estos discípulos empezaron a confrontar porque estaban siendo arrastrados por el mundo. Y tenían aún todavía la misma mente que tenía el mundo. Y no entendían las palabras de Jesús. En el versículo 64 y 65, Jesús sigue apretando las tuercas. 62 y 63. 62 y 63. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Vale, si no querían entender las cosas de aquí abajo y no las querían aceptar, ¿cómo iban a aceptar las cosas de arriba? ¿Os acordáis el episodio en el que Jesús comenzó a hablarles cosas del reino de los cielos? Y paró, dice, tengo que parar porque no hay mucha, Señor, hay muchas palabras, tengo que parar porque no lo vais a aceptar, hasta que no se produzca el cambio. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora no entendemos la voluntad de Dios. Ahora estamos pasando un proceso en el cual quizás tú no entiendes lo que Dios está haciendo contigo. No eres consciente, ni lo serás de momento, pero decidiste ponerte en las manos de Dios y abrir tus puños y dejar que Dios sea el que te guíe. Por lo tanto, confía en Dios. La confianza en Dios, la comunión con Dios, es incluso para mí más importante que la sabiduría. Yo he conocido a gente muy sabia y predicando y todo lo que tú quieras, pero tenían muy poca comunión con Dios. Y amaban poco, se amaban mucho a sí mismos. Y se aman, hay muchos que se aman mucho a sí mismos. Pero la comunión con Dios, la santidad, eso te acerca al hombre de aquí abajo, porque estando cerca de Dios, estás cerca del prójimo. Y en esa comunión y en esa santidad hay humildad. Y eso es lo que busca Dios, esa humildad que te va a acercar a los demás, esa humildad con la que tratas, esa humildad con la que haces las cosas y eres un obrero apto para la obra de Dios. Por eso es importante, hermano, recordar las palabras de Jesús siempre. Yo soy el pan de vida, por lo tanto no queráis poneros en mi lugar. Yo soy el único que alimenta a los demás. Vosotros sois instrumentos en mis manos. Y vosotros vais a ser usados por mi Espíritu Santo. Pero sed humildes. En la manera que te humilles delante de Dios, Dios te va a exaltar en público. Pero mantente, hermano, te animo a que te mantengas humilde y buscando las cosas de arriba. Jesús sigue apretando las tuercas y tiene que ser claro todavía un poco más. Y en el versículo 64 le dice,
Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero Señor, nosotros te hemos seguido, somos tus discípulos, creemos en ti. Sí, pero os lo estoy diciendo, nadie puede venir a mí si no le fue dado ¿por quién? Por el Padre. Solo el Padre pesa los corazones. Es muy fácil seguir a Jesús, sí que es fácil. Mira, las puertas están abiertas el domingo, creo que el jueves también tenéis oración y cualquier otro día que se haga una actividad podéis venir. Lo difícil es participar y servir al Señor. Eso es difícil. Comprometerte con la obra aquí en Dos Hermanas o donde Dios te ponga. Eso es lo difícil. Seguir a Jesús, discípulos de Jesús hay muchos, pero servidores de Jesús, obreros, hay pocos. Y Dios nos anima a que seamos obreros y obreros, además, aprobados. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser guitarrista, es que yo quiero tocar la batería, es que yo me quiero preparar, es que yo quiero ir a un curso teológico, yo quiero hacer el grado de pastor, quiero hacer esos 4 años, el pastoreo, yo quiero aprender música. Si no te lo dio Dios, nunca lo serás. Si Dios no te dio el don de pastorear una iglesia, por más que quieras y más que estudies, tú no serás un pastor en la práctica, serás un pastor en la teoría. Y hay personas que no se prepararon y no saben ni siquiera solfeo y son grandes músicos y grandes adoradores para Dios. Y eso es de vital importancia, saber que solamente Dios es el que nos pone en nuestros lugares. Por eso, hermanos, el ejemplo para mí más rotundo, el que más puede colaborar y el que más puede ayudar en este momento es el ejemplo del rey Saúl y el rey David. A Saúl lo escogieron rey porque el pueblo desechó a Dios y le pidió al profeta juez Samuel que le dieran un rey como las demás naciones. Y Samuel saltó así de rápido y dijo, no, vuestro rey es Jehová de los ejércitos. Que no, dijo el pueblo, queremos un rey como las demás naciones, que salga delante de nuestro a la lucha, que hable por nosotros, que diga. Y Dios le tuvo que decir, mira, dale lo que quiere porque me han desechado a mí y no te han desechado a ti. Y le dio al hombre más grande que había en la tribu de Benjamín, por cierto, la tribu más pequeña de Israel, hijo de Cis, uno no muy de los grandes de su pueblo, pero bueno, ahí estaba. Era el tío grande, de hombros, ancho, guapetón. Y cuando lo fueron a presentar como rey, ¿sabes dónde estaba? Escondido en el bagaje. No quería dar la cara, estaba lleno de miedo. Y fueron a buscarlo porque comentaron a Dios, ¿dónde está dónde se nos ha metido el Saúl? Dice, está en el bagaje, entre el bagaje, y está por él. Y lo trajeron. Y Saúl fue presentado como rey, no se lo creyó mucho, pero bueno, fue haciendo. ¿Y sabéis qué hizo con Saúl? Pues le demostró al pueblo que siempre que escojamos por nuestra parte, irá mal. Y la cosa fue horriblemente mal. Y cuando tenía que atacar a los amalecitas y matarlos y destruirlos al completo, no lo hizo. Obedeció más al pueblo que a Dios. En este caso a través de Samuel. Y se quedó con los becerros, con las ovejas engordadas y con todo lo bonito. Por lo cual Dios lo desechó. Eso está en el capítulo 15. Y entonces el Señor se buscó un hombre desechado por su propia familia. El más pequeño de 8 hermanos, David. Rubito, ojos azules, dice la palabra. No contaban con él, estaba pastoreando por ahí en medio con las ovejas. Y cuando Samuel vio al primer hijo, al segundo, al tercero, dice, este es, dice el Señor, no. Aquel es, no. Así hasta los 7 restantes. Señor, no entiendo. Me has enviado aquí a Belén, a Isaí, me ha mostrado sus hijos y no es ninguno de ellos. ¿Por qué me haces esto? Pregúntale si tiene otro hijo. Oye, ¿tienes otro hijo? Dice, tengo otro hijo. Ah, sí. El ovejero mío, el David, el del arpa, tiritín, está todo el día dando la arpa y cansino. Lo hemos tenido que enviar al monte porque está todo el día tirritín, tirritín, tirritín. El que tiene un músico en casa lo sabe, lo cansino que somos. Y lo hemos mandado por ahí. Bueno, pues hasta que no lo traigas,
no comeremos. Y vino David, se presentó y así como llegaba dice, úngelo porque ese es. Y dice que no era alto, no era ancho, era un adolescente, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios, porque eso es realmente lo que Dios quiere de ti y de mí, un corazón conforme al del Señor. Ahora, ¿qué ocurre cuando las personas que tú creías que iban a ser el pastor, el líder, el músico, qué ocurre cuando no es así? Cuando Dios dice, no, no es como vosotros creéis. A este hombre o a esta mujer la habéis escogido vosotros, yo no lo escogí. Ha funcionado por un tiempo, pero no es lo que yo quiero. No es. Señor, ¿y qué hacemos? Bueno, pues esto lo tengo que arreglar a mi manera, dice el Señor. Y en el Evangelio en el primera de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14, te voy a decir qué le ocurre a una persona que no era de parte de Dios. Después de todos estos varapalos que tuvo este Samuel con este Saúl, dice, y Samuel tomó en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Y escucha esto. El día que vino el Espíritu sobre David, dice el versículo 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando usamos las cosas mal? Cuando usamos a los hombres y las mujeres que Dios no quería. Cuando nosotros nos metemos en los embrollos donde no teníamos que estar, pues que el Espíritu de Dios no está con nosotros. Y el Espíritu de Dios está con quien menos te imaginas. Y el Espíritu de Dios se mueve a través de las personas que menos te imaginas. Y eso es lo que hace el Señor, nos sorprende continuamente. Hay personas que creemos que vienen de Dios, pero nos hemos dado cuenta que no eran de Dios. Hay personas que estaban muy bien aparentemente y de buena primera, cuando Dios no está con ellos, ¿sabes qué les ocurre? Que le viene la enfermedad, que le viene la falta de seguridad, que parece que Dios ya no está con él, con ella, que las cosas les empiezan a ir mal. ¿Conoces personas así? Personas que se apartaron de la iglesia y empezó todo a irle mal. Y quizás dentro de la iglesia tenían un renombre. Esto nos ha ocurrido a nosotros recientemente, con un pastor. Y la ha liado parda. Y a nosotros se nos pasó por años. Pero Dios a su tiempo lo hace todo. Y el que nosotros creíamos, Dios dice, no, este no lo es. Por lo tanto, hermanos, sucede algo muy tragédico para las iglesias y es la crisis. Jesús estaba viviendo un momento de crisis con sus discípulos. Un momento en el que ellos creían que Él era el ungido, le estaban siguiendo, pero Jesús los confronta y muchos de ellos ponen en duda si es o no es. ¿Será que nos hemos equivocado de hombre? ¿Será que no era este el que debíamos seguir? ¿Será que le hemos dado nuestra confianza demasiado rápido? Fijaos conmigo en este Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Y esto por qué, Señor? Porque no nos das lo que quieres. Porque no nos has dado lo que queremos. Y como no nos has dado lo que queremos, pues ahí te dejamos. Y Jesús se quedó con otro grupo más reducido de 12. Y ahí comenzó una crisis, no para Jesús, sino para los que se fueron y para los que se quedaron. La vida de Jesús fue muy bonita hasta los 30 años, ¿vale? O 27, algunos dicen 27. Cuando comenzó su ministerio, fueron 3 años y medio de crisis continua, intentando y hablando con los demás y convenciéndoles de que Él era el enviado de Dios, pero no querían entenderlo. Por eso fue una crisis continua, desde el principio hasta el final. Lo presentaron ahí en su sinagoga, donde Él se crió, ahí en Galilea, en Nazaret, y lo querían tirar por el barranco.
no creían en sus palabras. Pero después vemos que sus propios hermanos no creían en él. Después sus propios discípulos, esta clase de discípulos, lo abandonaron. Y más adelante, los 12 le abandonaron. Hermano, fue de verdad visto por el mundo y analizado por el mundo la vida de Jesús hasta la cruz, que para nosotros tiene sentido, fue un fracaso. Fue un líder que se quedó sin, vamos, Jesús, para allá, que como sigas así nos quedamos sin iglesia. Para allá. Se han ido todos. Nos han dejado aquí como si, bueno, las cosas se empiezan a torcer, hermanos. No va como queríamos. La iglesia puede ser que se vacíe por un tiempo. ¿Y si es el propósito de Dios? ¿Vas a continuar? Amigo. ¿Y si es el propósito de Dios pasar la criba? ¿Y si es el propósito de Dios darte a ti el protagonismo que tú te mereces porque eres un siervo, una sierva fiel? Y siempre has estado ahí. Y Dios te ama mucho y te conoce y te sabe todo lo que has hecho por Él. Él reconoce lo que tú eres, lo que tú has hecho por la obra suya. Llegado ese momento, hermano, las personas reciben una crisis existencial. Y ya no saben, sí, yo sé que Dios está conmigo, a mí no me tiene que juzgar nadie, pero se apartan, lo primero que hacen es apartarse del grupo familiar, de la iglesia, y las cosas empiezan a ir mal, porque empiezas a huecarte por dentro y a huecarte por fuera. La vida no tiene sentido, y empiezas a dejar de usar tus dones. Y en ese momento, las cosas, como he dicho antes, empiezan a ir mal. Se te va la paz de Dios. Y esa paz que tenías con Dios ya no la sientes por ningún sitio. Y quieres venir a la iglesia y te tiene que gustar el culto, te tiene que gustar la alabanza y la palabra, porque si no, no me llené. Es un proceso, así como te has ido vaciando tan rápido, llenarte es un proceso muy lento, en el cual tenemos que ponernos a prueba incluso a nosotros mismos. Por eso digo que, lo ha dicho ahora aquí Juan Antonio, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Por eso, hermano, yo creo en una iglesia como esta, porque os sigo por internet, os sigo las predicaciones y es lo que hacemos allí. Creo en una iglesia donde todos participan. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Todos estáis al mismo nivel, a la misma altura. Cualquiera de vosotros puede participar con la palabra, con las alabanzas. Yo creo en este estilo de iglesia. Allí nos hemos quitado, es mía, la mosca del verano siempre es mía, y me he duchado esta mañana, pero es mía, siempre. Donde vaya y la mosca del verano es mía. Allí lo hemos tenido que hacer también. Desde que quitamos toda la responsabilidad que pusimos en un hombre, demostrándonos que no era digno, que eso es lo que significa la palabra reverendo, una persona digna de confianza, no pastor, sino reverendo. Cuando quitamos y aparcamos a este hombre hacia el lado, los demás tuvimos que trabajar todos. Y nos dimos cuenta los dones que había en la iglesia. Dios mío de mi vida. ¡Qué dones más grandes, Señor! ¡Qué tremendos corazones de Dios en esos hombres y esas mujeres! ¿Cómo hablan? ¿Cómo expresan qué virginidad a la hora de hablar? Dios mío de mi vida. Pero habíamos puesto un nivel tan alto, con tanto tal y tanto cual, que no querían hablar, se sentían inferiores. Pero ahora que los hemos invitado, hermano, los ves con una alegría, un gozo en su corazón de poder expresar lo que sienten por Dios. Es como desecha aquello que tanto recibisteis y vuelve otra vez al primer amor, dice Jesús. Eso nos dice en Apocalipsis, vuelve al primer amor. Por eso Jesucristo pudo decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cuándo lo pudo decir? Cuando se produjo el cambio. Jesucristo vivió una crisis hasta que llegó a la cruz. En la cruz se produjo el cambio. A partir de ahí dice, ahora soy yo el que tiene las llaves del Hades. Ahora soy yo el que manda en este mundo. Siempre lo he sido, pero como mi Padre es justo, quería vencer a Satanás de la misma manera que Él venció a la humanidad, en carne y hueso. Ahora que lo ha vencido, vosotros os puedo decir claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo.
Así que no estéis preocupados ni turbados. La mía permanecerá siempre, la del mundo no. Así como coméis de ahí fuera y tenéis hambre al rato, con mi comida no volveréis a tener hambre jamás. Pero ahí está. Esto es lo último que un pastor desearía, ver a su iglesia menguar. Ver a su iglesia cómo se va disolviendo y desapareciendo, y aquellos miles que hace un día atrás le querían hacer rey, y aquellos discípulos que le seguían y le habían jurado fidelidad, ahora se habían ido todos, absolutamente todos. ¿Y qué le quedó a Jesús? Pues los 12, una docena. Y aquí abajo tú eres un derrotado si se te va la gente de la iglesia, ¿lo sabías? Eres un fracaso de pastor, un fracaso de líder, de alabanza, lo que sea, porque la iglesia se está vaciando y no logramos entender que a lo mejor lo que Dios está haciendo es trabajar con ese lugar, con esos corazones, y que realmente importa tanto la cantidad o importa más la calidad. ¿Qué es lo que importa? La calidad que tengamos, esa relación con Dios, ¿no? ¿En quién está basado tu corazón? ¿En quién está basada tu confianza? Y esto es lo que se nos dice una y otra vez. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mis mandamientos, que guarda mis mandamientos, que hace la obra del Padre, lo que al Padre le agrada, lo que a mí me agrada. Y esto es lo que estamos viendo una y otra vez, que Jesús hablaba claro, sin tapujos, sin máscaras, lo que hoy día no se sabe hacer en este mundo. Y en este mundo se habla suavito para que no vayáis de la iglesia. Y se habla, no te ofendas, hermano, pero no, si te ofende, te ofendiste. El Señor es claro. Hay cosas que no podemos permitir en nuestras vidas. Por lo tanto, el que se debe arreglar es uno mismo. No mirar tanto al prójimo, sino a ti mismo. Porque el comienzo está en uno mismo. Y cuando tú comienzas a aprender de Jesús, tú ya no hablas. Tu testimonio es bestial. Habla por sí mismo. Tú ya te vuelves en una luz. Animas a otros. Bendices con tu presencia a otros. La gente sonríe cuando te ve y se alegra. A este le voy a pedir oración porque sé que este va a la iglesia y además tiene comunión con Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos sus voceros por todos los lugares, sin miedo. Y para ser vocero y para llevar el pescadito en el pecho, en el coche, hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Hay que estar firme delante del Señor. Y en lo íntimo, ahí, te humillas y Dios, no tú, Dios te va a poner en público. No es que te vaya a exaltar porque es lo que tú eres, no, sino porque te pusiste en mis manos y te voy a usar. Y porque cuando te vean a ti, me verán a mí. Y porque vas a ser un canal para todas esas personas. Y cuando abras tu boca, seré yo hablando por ti. ¿Hay algo más grande en este mundo que tener una Fender Stratocaster o una Yamaha o ser el mejor predicador de la historia? ¿Hay algo más grande que no saber hablar, no saber tocar una guitarra, pero tener tu testimonio, el testimonio de Cristo en tu corazón? Y por todos los lugares donde vayas, la gente quiere saber más de este Jesús. Juzgad por vosotros mismos, dice Jesús en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Juzgad por vosotros mismos. Hace un rato hablábamos a los miles. Después hemos hablado a los discípulos, a los docenas y docenas que nos seguían. Y ahora os estoy hablando solo a los 12, porque solo me habéis quedado vosotros. Juzgad por vosotros mismos, no por lo que yo diga. Esto no es una dictadura, haced lo que queráis. ¿Os queréis quedar o también os queréis ir? Dios mío de mi vida, Jesús, para ya que no va a quedar nadie. A lo que Jesús, Pedro, que era tan impulsivo y que se pensaría que se iba a quedar sin nadie, dice, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, por fin, Pedro, cuentas con los demás, hemos creído en ti. Todo el mundo cree que Pedro confesó a Jesús la primera vez en Cesarea de Filipos.
allí cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no, esta fue la primera vez que lo declaró. Tú eres, mira, lo vamos a leer juntos, ¿vale? El versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Señor, tú lo sabes todo. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién nos vamos a ir, Señor? Se nos han ido quizás amigos, se nos han ido compadres, se nos han ido personas buenas con quien compartíamos buenos ratos. Y me he quedado con con este Tomás el incrédulo, el Dídimo, el hermano gemelo del otro, o con este Judas que a mí me da mala espina. Pero ¿sabes qué, Jesús? Yo me quiero quedar contigo. Yo me quiero quedar contigo, aunque no me guste mucho lo que veo a mi alrededor. Aunque se me han ido para mí lo que era lo mejorcito. Y Dios dice, no. Los que se han quedado es porque, igual que tú, Pedro, han entendido que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que solo yo, dice Jesús, tengo palabras de vida eterna. Amén. Y que en ningún otro sitio, no sé muchos lugares de dos hermanos hoy día, no me acuerdo de nombres, pero en ningún otro lugar donde vayas, ni siquiera en las playas, lo vas a pasar tan bien como en la presencia de Dios. Amén. Y vas a tener esa paz, ese sosiego, esa comunión, y vas a ver a los hermanos y Dios te va a sorprender cada día con alguien nuevo, alguien que no vistes, y te vas a deleitar porque la presencia de Dios es lo que hay. Deleite, gozo, paz, tranquilidad, seguridad, sosiego. Vamos, con el aire que tenéis, aquí nos podríamos quedar hasta las 8 de la tarde, tranquilamente, orando a Dios, estando en comunión, comiendo juntos, y no hablando mucho para no conocernos la parte carnal, sino confesando más al Señor en nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos conocido, hemos creído, Señor. Esa es la palabra. ¿Crees tú en Jesús? Claro que crees, por eso estás aquí, por eso me estás aguantando, porque crees en Jesús, crees en el Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Un día no hemos visto su rostro. Yo veo tu cara, y a muchos de vosotros creo conoceros, pero os veo. Sin embargo, a Jesús no lo hemos visto todavía, pero le conocemos. Yo no conozco a vosotros y os veo. Y a Jesús no le he visto. Pero un día estaré delante de Él, y tú, y yo, y todos. Y ese va a ser el regalo final para nosotros, ver su rostro, tocar su rostro, estar con Él y rompernos, a llorar como niños. Nadie quedará en pie en la presencia de Dios, absolutamente nadie. Lo dice el Salmo 76. ¿Quién podrá quedar en pie cuando tú te levantes? Absolutamente nadie. Y nos vamos a reconocer y vamos a ver nuestros familiares queridos y vamos a estar felices y contentos y vamos a ser más felices que esos niños que están ahí abajo. Tremendamente felices. Y esa va a ser nuestra recompensa final. Ver el rostro de Jesús y estar con Él por la eternidad. Bendito sea el Señor. Jesús todavía tiene que corregir más a estos 12. Qué pena, ¿verdad? Pero aquí no se libra nadie, hermano. Aquí no nos libramos ninguno. Aquellos que creamos que estamos más cerca, mejor no averigüemos. Fijaos conmigo el versículo 70, por favor. Es un atropello en toda regla a nuestro ego. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Pedro, ¿vosotros habéis creído en mí? No, Pedro. Nosotros no. Habla por ti, Pedro. Nosotros no, porque uno de vosotros es un diablo. Señor, pero es que no paras. ¿Otra vez? Que te lo he dicho un momento, que te reconocemos, que creemos en ti y sigues insistiendo. No metas más el dedo en la llaga, por favor. ¿Cómo que hay uno de nosotros que es diablo? Y se miraban entre sí y no lo conocieron hasta el final. Ni siquiera en la Santa Cena lo sabían quién era. Que se disimulaba muy bien. ¿Cómo que hay uno entre vosotros que tal y que cual? Sí, Pedro, sí. No es nosotros.
Tú pon los ojos en ti, Pedro, no mires tanto alrededor, ni para bueno ni para malo. Además, si quieres, sigo, Pedro, porque tú me vas a negar. Y si quieres, sigo, porque Tomás el incrédulo, toda la humanidad le va a conocer como Tomás el incrédulo. Y si quieres, sigo con aquellos que salieron corriendo. Incluso uno de ellos no temió a la desnudez por tal de huir. Pero ¿sabes una cosa, Pedro, y al resto de los discípulos? Que yo no quiero usaros tanto a vosotros, que no seáis tan protagonistas. Que yo lo que quiero es que toméis en cuenta y tengáis claro que las que estuvieron en la cruz, las que estuvieron en la sepultura, las que estaban velando el cuerpo, y a las primeras que yo me presenté en vida fue a las mujeres. Y vosotros las tenéis ahí al lado. Pero ellas para mí son de un valor extraordinario. Las mujeres para mí, dice Jesús, son de un valor incalculable. Es tal la magnitud que les he dado a que tengan hijos. A ellas, no a ti, a ellas. Y de la misma manera que Satanás humilló a la humanidad a través de una mujer, yo las voy a levantar a ellas y les voy a dar otra vez aquella gloria con la cual mi Padre la colmó, y les voy a presentar mi cuerpo vivo delante de ellas. No a ti, Pedro, no a Felipe, no a Mateo, a ninguno de ellos, sino a ellas. ¿Y sabes qué va a ocurrir, Pedro? Que no las vais a creer, porque sois muy egoístas. Aún incluso de que os dije que me voy a levantar al tercer día, ellas irán felices y contentas y os dirán, hemos visto al Maestro, y no las creeréis. Hasta que no aparezca Cleofas y el otro, entonces sí los creeréis. ¿Por qué somos tan incrédulos, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto el tener esta comunión con Dios? ¿Por qué somos tanto de aquí abajo? ¿Por qué buscamos tanto la gloria de los hombres? De lo que hemos heredado, ¿verdad? Los unos de los otros, el renombre que hemos dejado en este lugar quizás. ¿Por qué no buscamos al autor de la vida, el cual nos va a tratar como a personas, como hijos suyos? Y yo no creo que ningún padre aquí le dé todos los mimos habidos y por haber a un hijo. También hay que reprenderlo, hay que reprimirlo, también hay que corregirlo. Y ese es nuestro Dios. Nos quiere tanto que nos tiene que decir las cosas a la cara, a pesar de lo que duela. Pero que podamos pensar en esto, Señor, yo que tengo calidad o cantidad. Hago muchas cosas en la iglesia, pero ¿cómo es mi vida contigo en privado? Estoy muy ocupado en esto, en aquello, en lo otro, pero mi vida contigo, ¿cómo es? Y el Señor dirá, pues calidad cero, hermano. ¿Tú te quieres creer que cada día encuentro más imperfecciones en mi vida? Por más que me acerco al Señor, por más que preparo las prédicas, y aún me miro y digo, Señor, si yo podría decir como Pedro, apártate de mí, yo pecador. ¿Quién soy yo para que me uses? Ni siquiera para subir a este lugar, a este púlpito, ni siquiera para participar de este vino y de este pan. Y dice el Señor, por gracia, hijo mío, por gracia. Porque has confiado en mi hijo. Ya lo sé que no eres digno, pero por gracia. Ahora, si haces un esfuerzo y me buscas, aún tendrás cantidad. Y aún aquello que tanto quieres, tus familiares van a venir a mi presencia. Porque has confiado en mí. Y van a venir. Y aún se van a añadir aquello que para ti era imposible, para mí es posible. Y es tremendo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que ya comenzó hace tiempo. Quizás hemos parado por nuestros propios pies la obra de Dios, pero ahora es momento de retomarla. Olvidarnos un poco de nosotros y ponernos al servicio de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A qué quieres que me dedique, Señor? Retoma tu don, hijo mío. Retoma tu don, olvídate un poco de ti mismo. Porque una iglesia en la cual todos trabajan y todos juntos es una iglesia que lleva armonía, comunión y vida eterna. Lo dice el Salmo 133. Y ahora me gustaría compartir con vosotros un salmo. Yo los canto normalmente de la versión Reina Valera, ¿vale? ¿Puedo usar esta guitarra? ¿Sí?
para no hacer al primo que saque ahora la suya de la cochera. Aquí mismo me pongo. Si queréis abrir vuestras Biblias, o bueno, lo tenemos ahí, claro. Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Unges mi cabeza con aceite. Vamos a hacerlo juntos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vale, y ahora hacemos uno que participéis todos, ¿vale? Que lo conocéis, el 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Otra vez. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.